Bien, vamos a continuar entonces con la unidad número 12, denominada materiales importantes. Bien, voy a compartir contenido. Bien, nos habíamos quedado el día de ayer en resolver este ejercicio y vamos a hacerlo. Vamos a leerlo nuevamente. Bien, dice, un acero para soldadura tiene la siguiente composición en porcentaje en masa, ¿no? Como es acero, está formado por hierro y por carbono como mínimo, ¿no? Un acero es una aleación, repito, formada por hierro, que es el solvente, la sustancia que se encuentra en mayor proporción, y por carbono, ¿sí? Que no debería de tener una concentración en porcentaje en masa mayor al 2%. Bien, en este caso es 0,03% en masa, ¿no? Y este acero tiene otros dos elementos, cromo y níquel. Bien, esa es la composición entonces del acero. Y para recordar, bueno, ¿no? Lo que se mencionó ayer y también en la parte teórica, ¿no? De que este acero se forma de tal manera que los átomos de carbono ocupan las posiciones intersticiales, que acá lo dice, ¿no? Pero no es necesario que se diga, ¿no? En una pregunta que venga para el examen final, no es necesario que se diga, porque eso ustedes ya tienen que tener conocimiento, ¿no? Bueno, acá se reitera, digamos, ¿no? Que los átomos de carbono, repito, ocupan posiciones o lugares intersticiales, los vacíos de la red. Bien, también por otro lado habíamos recordado ayer de que el hierro es una sustancia alotrópica y que por tanto puede, según la temperatura, tener dos tipos de red, ¿no? Red cúbica de cuerpo centrado o red cúbica de cara centrada. Red cristalina o empaquetamiento cristalino es lo mismo, ¿no? Bien, en este caso hablan de un empaquetamiento cúbico de cuerpo centrado. Dice, al igual, o sea, la aleación acero, ¿no? Tiene este empaquetamiento cristalino cúbico de cuerpo centrado, al igual que el metal base hierro. También habíamos comentado estas palabras, ¿no? Metal base, para hacer referencia al elemento, en este caso el hierro, que hace las veces de solvente, el que se encuentra en mayor cantidad. Bien, también nos dice de que los átomos de cromo y níquel han sustituido algunos átomos de hierro. Es decir, cromo y níquel es por sustitución. Sustituyen las posiciones normales donde se encuentra el hierro. Y si recordamos, esas posiciones normales están referidas a la red cúbica de cuerpo centrado. Un cubo, hay partículas en los vértices del cubo y además una en el centro del cubo. Esas son las posiciones normales en la red cúbica de cuerpo centrado. En este caso, las posiciones donde se ubican los átomos de hierro, porque es el metal base. Entonces, cromo y níquel al azar, porque no es que haya un direccionamiento, ¿no? Por tipo de partícula de cromo o de níquel, no, es al azar la sustitución. Algunas sustituirán posiciones pues de los vértices, otras del centro del cubo. Bien, bueno, acá entonces nos están diciendo cómo se formó la aleación, cómo se formó el acero. Y además de dato, dan la expansión volumétrica, 1,8%. Expansión volumétrica. Entonces, debido a la incorporación de cromo y de níquel, bueno, además, no por sustitución, además de la ocupación de los vacíos de la red
por el carbono ha dado lugar a que el volumen de la celda unitaria, hablando ya de una celda unitaria, aumente, ¿no? ¿En cuánto aumentó? En 1,8%, ¿no? Antes de formada la aleación o el acero, la celda unitaria va a tener un volumen B, y después de formado el acero, va ese nuevo volumen ya de la aleación o del acero va a ser entonces mayor en 1,8%. Bien, entonces piden sobre toda esta información determinar la densidad del acero en gramos por mililitro o en gramos por centímetro cúbico. Y estos son los datos. Bien, yo les aconsejo que siempre que se encuentren frente a un ejercicio como este, en el cual la composición de esta solución sólida, de esta aleación, ustedes la tengan en porcentaje en masa, mejor la cambien a porcentaje atómico. Se había comentado en la unidad número 6, ¿no? Donde hablamos de sólidos y de red cristalina y de empaquetamientos cristalinos, de que hay dos formas de expresar concentración en el caso de soluciones sólidas. Y estas son porcentaje en masa y porcentaje atómico, las dos. Pero el porcentaje atómico da un mayor panorama que el porcentaje en masa para dar respuesta pues a la pregunta planteada, en este caso a densidad. Entonces, cada vez que tengan, claro que dependerá de la situación, ¿no? Pero casi siempre eso demanda un análisis atómico. Entonces, por eso les decía, mejor es que pasen de composición atómica, de composición en masa a composición atómica. Y no es muy difícil de hacerlo, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente vista, ¿no? Entonces, el cambio de porcentaje en masa a porcentaje atómico. Se toma una base, ¿no? Como cualquier cambio de concentración, porque esa es otra forma de expresar concentración, ¿no? Concentración en porcentaje en masa y concentración en porcentaje atómico. Son dos formas diferentes simplemente, ¿no? Y de tipo cuantitativa. Se toma como base 100 gramos de acero o 100 gramos de solución y este es el porcentaje en masa, ¿no? Que dan en el ejercicio. Entonces, si la base es 100 gramos, ¿no? Se tiene acá hierro, cromo, níquel y carbono. Entonces, en estos 100 gramos, según esta composición, sería pues 70,97 gramos de hierro, 19 de cromo, 10 de níquel y 0,03 gramos de carbono. Y la masa atómica de estos 4 elementos está acá, ¿no? Que es dato del ejercicio. Entonces, pasar de masa a átomos es, ¿no? Implica esta relación, ¿no? Masa por el número de Avogadro entre la masa atómica. Si Por eso el porcentaje son atómico datos también sería lo mismo que el similares, porcentaje molar. porcentaje atómico, no. Eh, no, porque moles implica la masa, ¿no? A ver, lo vemos. Masa en gramos, ¿sí? Esta masa es en gramos. El número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 átomos por mol. Y la masa atómica, que es en gramos por mol, ¿no? De tal manera que gramos con gramos se elimina y acá átomos por mol se elimina con las moles que aparecen acá. Se nos quedan en átomos. Bueno, acá no he puesto el número de Avogadro, sino porque es un valor conocido. Entonces, esta relación
nos resulta átomos y se puede calcular el porcentaje atómico, ¿no? Entonces, miren, el porcentaje atómico es diferente al porcentaje en masa, pero en una cantidad bastante pequeña, ¿no? 70,97 es su porcentaje en masa y acá 70,247 el porcentaje atómico, ¿no? Obviamente acá se tiene que sumar todos los átomos y luego hacer la división de los átomos de hierro entre los átomos totales por 100, ¿no? Sale ese valor. Y lo mismo para los otros 3 elementos. Bien. Pero el porcentaje, para la pregunta que hizo su compañero, el alumno, en soluciones sólidas no se usa porcentaje molar. Reitero, en soluciones sólidas se usan solamente estos dos tipos de concentración, porcentaje en masa y porcentaje atómico. Si hablamos de una solución líquida, puede ser porcentaje en masa, pero atómico no tiene sentido. Se utiliza concentración molar, molal, normal, porcentaje en volumen también, pero porcentaje atómico no se usa en una solución líquida y menos en una solución gaseosa. En una solución gaseosa, normalidad, molaridad, tampoco se usa. Entonces, los tipos de concentración están referidas a la naturaleza de la solución. ¿Sí? Entonces, para soluciones, repito, sólidas, solamente se usan estos dos tipos, porcentaje en masa y porcentaje atómico. ¿Bien? Y el porcentaje atómico, reitero, da un mayor panorama para resolver cualquier ejercicio. Por eso es que lo recomiendo, ¿no? Pero claro, involucra un tiempo, ¿no? Un tiempo, pero que no es muy grande, como lo pueden apreciar acá, ¿no? Bien, entonces el ejercicio involucra determinar la densidad del acero. Y densidad es masa entre volumen. Entonces, el análisis para el caso de sólidos lo tienen que hacer en una celda unitaria, en 10 celdas unitarias, en 100 celdas unitarias, en 1000 celdas unitarias, en cualquier cantidad de celdas unitarias. Pero la base de cálculo tienen que ser celdas unitarias. No pueden ser una masa cualquiera. No, tiene que ser la masa contenida en una celda unitaria o una cantidad diferente de celdas unitarias, ¿no? Y el volumen asociado a esa celda unitaria o celdas unitarias. Bien, entonces lo que acá también recomiendo es que tomen como base una celda unitaria. Una. Bien, entonces si tomamos como base una celda unitaria, ¿cuántas partículas hay en una celda unitaria cúbico de cuerpo centrado? Antes de formada la solución, hay 2, ¿verdad? O sea, antes de formada la solución o la aleación es hierro nada más. Entonces, cúbico de cuerpo centrado, partículas en los vértices y en el centro del cubo. En los vértices, ¿no? Si hablamos ya de celda unitaria, donde hay los cortes a través de planos para mostrar las caras planas, valga la redundancia, ¿no? Que tiene pues el cubo, una partícula ubicada en el vértice, ¿no? En el vértice corresponde pues un octavo a la celda unitaria, ¿no? Y son 8 vértices, sería un octavo por 8 vértices una partícula. Y la del centro, que está al 100% dentro del cubo, sería 2 partículas por celda unitario. Antes de formada entonces la aleación, el hierro tiene 2, o hay, ¿no? En una celda unitaria cúbico de cuerpo centrado, 2 átomos de hierro, contando todas las porciones, 2 átomos de hierro.
pero después de formada la solución va a tener cromo, va a tener níquel y va a tener carbono. Cromo y níquel van a sustituir los átomos de hierro. Entonces, si es por sustitución, ya sea en los vértices o en el centro del cubo, la cantidad de partículas se va a conservar, 2. Es decir, después de formada la solución o la aleación, el número de partículas de hierro, de cromo y de níquel tiene que ser 2, porque es por sustitución. Bien. De carbono no, porque el carbono ocupa los vacíos de la red, los lugares intersticiales. O sea que después de formada la aleación o la solución en acero, hay más de 2 partículas por celda unitaria, ¿no? Porque a ello se tiene que sumar las de carbono. Bien, entonces en ello consiste el cálculo, ¿no? Bien, entonces ya se pasó de porcentaje en masa a porcentaje atómico, y estos serían los porcentajes atómicos. Bien, entonces acá les pongo lo mismo que acabo de decirles, ¿no? La red cúbica de cuerpo centrado tiene 2 átomos, ¿no? De carbono, perdón, de hierro inicialmente, por celda unitaria, ¿no? En las posiciones normales. Entonces, después de formada la aleación, entonces el número de átomos de hierro más átomos de cromo más átomos de níquel tiene que ser 2, porque es por sustitución, cromo y níquel. Y si sumamos los porcentajes, sería porcentaje de hierro más porcentaje de cromo más porcentaje de níquel, suma 99,862%. Entonces, dos átomos representan el 99,862% de los átomos totales de la aleación. Entonces, si se divide 2 entre este valor en tanto por 1, nos da los átomos totales por celda unitaria, es decir, considerando también el carbono, que sale 2,0028. ¿Sí? Entonces, si quiero los átomos de carbono, sería la diferencia, ¿no? La cantidad total menos 2, es decir, los átomos de carbono en una celda unitaria es 0,0028. ¿Sí? Por eso les decía que trabajar o resolver el ejercicio usando porcentajes atómicos, bueno, es la recomendación que les doy, ¿no? Creo que es el procedimiento más sencillo. Porque lo otro sería tomar como base 100 gramos de acero, de solución, y en esos 100 gramos encontrar el número de celdas unitarias, que sería la otra opción, ¿no? También puede ser. Pero para mí, la más, digamos, la más sencilla es esta, ¿no? Usar porcentaje atómico. Bien, y por otro lado, el ejercicio nos dice que hay una expansión volumétrica del 1,8%. Entonces, si queremos plantear una relación entre el volumen del metal hierro antes de formada la solución respecto a cuando se forma la solución o la aleación o el acero, habría ese factor, ¿no? 1,018. Ya como factor, ¿no? Pero este es en porcentaje y este es en factor. Bien. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿No hay? Bueno, seguimos. Entonces, densidad, masa entre volumen. La masa sería la masa de las partículas, de la cantidad de partículas por tipo que hay en esa celda unitaria. Que sería la suma de masas, ¿no? La masa de hierro más la masa de cromo más la masa de níquel más la masa de carbono. La masa de hierro sería
2, que es, o sea, hierro, cromo y níquel, la suma ya se ha dicho que es 2, ¿no? Entonces habría que multiplicar simplemente por el factor, ¿no? Bien, y en el caso del carbono, que también ya se indicó, ¿no? Que es 0.0028 por 12, la suma da la masa pues total, ¿no? Existente en la celda unitaria, ¿no? Bien, entonces volumen de la aleación, ya se dijo también, ¿no? Es 1,018 el volumen del metal base. Y este volumen del metal base se puede relacionar con el parámetro de red, ¿no? Si es un cubo, el lado del cubo, la arista del cubo o el parámetro de red de, ¿no? De la celda cúbica de cuerpo centrado al cubo nos da el volumen, ¿no? De la celda unitaria. Y el parámetro de red en función del radio del hierro es 4 raíz de 3 sobre 3 veces el radio. Al cubo nos da el volumen, ¿no? Haciendo entonces la división, la densidad resulta 7,6891 gramos por mililitro o por centímetro cúbico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces significa que se entendió, ¿no? Vamos a continuar entonces. Bueno, el día de ayer se mencionó que los materiales importantes que se han usado históricamente son metales, semimetales, que por ahí también se mencionó, ¿no? Un poco se presentó en una vista, cerámicos, materiales cerámicos, polímeros y materiales compuestos, ¿no? Son los materiales más usados y por tanto más importantes, ¿no? Más usados en las actividades humanas y también en las actividades económicas, sobre todo en las económicas, ¿no? Que es una cantidad muy relevante que se usa, ¿no? Y vimos también ayer que en el caso de los metales, como metal en sí, a veces no tienen propiedades para el uso que queremos darle, ¿no? Entonces, pero esas propiedades se pueden cambiar. Y se mencionó en el video sobre todo dos formas del cambio de propiedades, ¿no? Estamos hablando de propiedades físicas, ¿no? Uno que es su composición, en este caso la formación de aleaciones, y el otro es a través de tratamientos térmicos. Bueno, para este curso solamente vemos esta parte, ¿no? Aleaciones, ¿no? Que ya acabamos de ver un ejemplo. Bien, vamos a ver entonces a continuación los otros tipos de materiales. Bueno, los semiconductores se definen como conductores o aislantes según pues sean las condiciones externas en las cuales van a estar sometidos, ¿no? Esas condiciones pueden ser temperatura, presión, radiación, campos eléctricos o campos magnéticos, ¿no? Bien, entonces el material más usado como semiconductor viene a ser el silicio, el cual se encuentra pues de manera muy abundante en la naturaleza, ¿no? En forma de arena. Bien, otros ejemplos de semiconductores lo tenemos por acá, sustancias elementales o compuestos, ¿no? Dentro de las sustancias elementales, germanio, arsénico, antimonio, teluro, galio, indio, aluminio, cadmio, boro, fósforo, azufre, selenio, entre los más usados, ¿no? Pero ahí hay otros más. Y compuestos orgánicos, muchos polímeros, no todos, naftaleno, antraceno, por mencionar algunos también, ¿no? Bien, hay una clasificación o tipos de semiconductores, ¿no? Los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos, ¿no? Dice cuando es capaz de transmitir electricidad.
en estado puro, sin necesidad de la incorporación de impurezas ni átomos de otro tipo en su estructura. O sea, puros por naturaleza lo son, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, pues el aluminio, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? Y los extrínsecos sí contienen una pequeña cantidad de impureza para que lo sean, ¿no? Que normalmente son elementos trivalentes o pentavalentes los que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del silicio o del germanio, hay que incorporar estas impurezas y a ese proceso se le conoce con el nombre de dopado. Bien, entonces hay tipos entonces de semiconductores extrínsecos según su dopaje y se llaman tipo N y tipo P. Los tipo N que a los cuales se le incorpora un dopante, se llama así un material dopante, con el propósito de aumentar la cantidad de electrones libres, ¿no? Permitiendo así pues una mejor conducción eléctrica, ¿no? Pero nunca pues un semiconductor se va a igualar de ninguna manera a un metal, ¿no? Que sabemos que son excelentes conductores de la corriente eléctrica. Entonces tipo N se le agrega un dopante para aumentar la cantidad de electrones libres. En cambio, en el caso de los conductores, semiconductores del tipo P, se le agregan impurezas, normalmente trivalentes, con el fin de crear huecos, ¿no? Y esa creación de huecos hace de que se vuelva, pues, o que conduzca de mejor manera la electricidad, ¿no? Bien, para que un semiconductor tenga mayor conductividad, además del dopaje, se puede elevar la temperatura, ¿no? Entonces, con eso se complementa, ¿no? Vamos a ver un video para, digamos, que ustedes puedan de mejor forma, ¿no? A través de ilustraciones gráficas, ya que quede bien sentado lo que es un semiconductor. La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena. Y tras un proceso industrial, podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones, no pasará nada, puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos.
por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen dos maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora, la regla del octeto no se cumple, porque donde tendríamos un electrón, ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, los electrones del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. Cuando no dopamos nuestra red con ninguna impureza, se conoce como semiconductor intrínseco, el cual es un semiconductor puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Esto también significa que el número de huecos y electrones es el mismo. Cuando dopamos nuestra red con electrones, se le conoce como semiconductor extrínseco tipo N. Y cuando la dopamos con huecos, se le llama semiconductor extrínseco tipo P. La combinación de los semiconductores tipo N y P nos han dado los componentes de la electrónica con los cuales hemos podido lograr todo el mundo moderno en el cual vivimos hoy. Bien, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, ya que no hay ningún comentario, vamos a la segunda parte de esta unidad número 12. Bien, vamos a continuar entonces viendo ahora los materiales poliméricos, los polímeros, ¿no? Los polímeros son macromoléculas que pueden existir o que existen, ¿no? De manera natural, pero también que pueden ser fabricadas por el hombre, ¿no? Son de naturaleza orgánica y están constituidos, pues, por la unión de muchísimas unidades pequeñas llamadas monómeros. Y bueno, por acá tenemos algunos ejemplos de polímeros naturales, el ADN, ¿no? Que todos, ¿no? Tenemos en nuestra constitución física el almidón, la celulosa, pero por acá tenemos los sintéticos, ¿no? El poliestireno, el polietileno, el nylon, por mencionar pues algunos ejemplos, ¿no? Existe una clasificación de varios tipos, acá hay un resumen, digamos, de ella. Pueden ser, bueno, tipos o clasificación, ¿no? Según su origen, según su naturaleza, según su estructura o según el comportamiento frente a la temperatura. Según su origen, bueno, ya se comentó, pueden ser polímeros naturales o sintéticos. No, por acá hay otro ejemplo, el caucho. Dentro del caucho hay caucho natural y también hay caucho sintético, ¿no? O sea, la síntesis realizada en un laboratorio, ¿no? Según su estructura, tenemos los homopolímeros y los copolímeros. Los homopolímeros obtenidos a partir de un único monómero. Un único monómero. Vamos a ver a continuación cuáles son esas unidades simples llamadas monómeros. Y los copolímeros obtenidos a partir de 2 o más tipos de monómeros. ¿Sí? Bueno, homo, la palabra homo creo que todos la conocemos, ¿no? Y
igual, ¿no? En este caso, el mismo tipo de monómero. Bien, según su naturaleza, podemos tener fibras, plástico y elastómeros, ¿no? Las fibras son polímeros que pueden tejerse en hilos. Por ejemplo, la seda, ¿no? Que sería, pues, un ejemplo muy conocido, digamos, ¿no? Las fibras. Los plásticos, muy abundantes en la naturaleza, que se pueden moldear en caliente, ¿no? Y los elastómeros, que comparten elasticidad, la elasticidad de un caucho natural, ¿no? Los elastómeros, que son bastante también mencionados dentro de los polímeros. Y dentro de los plásticos, bueno, acá hay una clasificación según el comportamiento con la temperatura. Tenemos los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos se pueden moldear en caliente repetidas veces, repetidas ocasiones, mientras que los termoestables solamente, ¿no? En caliente solo una vez, ¿no? Es el ejemplo del caucho vulcanizado, ¿no? O sea, la palabra vulcanizado implica la incorporación de azufre, ¿no? Entonces, una clasificación. Dentro de los sintéticos tenemos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos derivados del petróleo y los inorgánicos, por ejemplo, la fibra de vidrio, que es muy usada, ¿no? O la fibra de carbono. Fibra de vidrio o fibra de carbono. Y por acá hay algunas reacciones de polimerización. O sea, cómo es que se obtiene los sintéticos, obviamente, ¿no? En el laboratorio, que pueden ser a través de adición, los monómeros, la incorporación de monómeros, o por métodos de condensación, ¿no? Dice, se forma para adición de una molécula de monómero a otra molécula de monómero, ¿no? Acá tenemos el monómero estireno y el polímero poliestireno. Normalmente los polímeros se le agrega la palabra poli, ¿no? Poli, en este caso, estireno. Y los de condensación se forman por reacción entre dos monómeros con grupos funcionales diferentes, ¿no? Con pérdida normalmente de una molécula pequeña. Por ejemplo, acá la diamina, esta es la diamina, y reacciona con el ácido dicarboxílico, ¿no? Genera el polímero denominado poliamida y agua, ¿no? Y libera agua. Bien, entonces, un poco para conocimiento de ustedes, ¿no? Como información general. Y por acá hay algunos nombres que sí de repente tienen su importancia. Monómeros, las unidades elementales para la conformación de los polímeros. En este caso, todos ejemplos de polímeros sintéticos, ¿no? Monómero eteno, polímero polietileno, que se usa pues para la fabricación de bolsas, de juguetes. El propeno, monómero polipropileno, el nombre del polímero, y por acá tenemos sus usos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza bastante en los utensilios de cocina, aislantes eléctricos. Bueno, y así podemos mencionar muchos otros monómeros con sus correspondientes polímeros y sus usos, ¿no? El cloroetano, el polímero policloruro de vinilo, ¿no? Se utiliza para ventanas, para sillas, para aislantes, en fin, ¿no? Entonces acá ustedes, bueno, pueden ver ya con más detalle, ¿no? Cómo es que se generan a partir de los monómeros los polímeros y los usos correspondientes. En el caso del caucho, el caucho natural se obtiene pues de una planta muy especial, ¿no? Que pertenece pues a este grupo, ¿no? A este género, ¿no? Hevea basilensis, ¿no? ¿Sí? Y bueno, está formado por isopreno, que sería el monómero. El monómero sería el isopreno, que tiene esta fórmula semidesarrollada, y este sería el
polímero, el caucho natural, ¿no? Bien, por acá hay algunos detalles de ¿no? Su fórmula global, por ejemplo, C5H8. Y si se le añade azufre, entonces viene la vulcanización, ¿no? Que es lo que se utiliza pues para la producción de llantas, ¿no? De llantas o de, digamos, de acá materiales que son impermeables al agua, ¿no? Como el caso de las botas de plástico, ¿no? Bien, principales polímeros obtenidos a partir del caucho: nitrilo, silicona, polisulfuros. Y algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la silicona, muy estable a temperaturas altas, pero también a temperaturas bajas, ¿no? O sea, hay algunos polímeros que son inestables a determinadas temperaturas. La silicona no lo es, ¿no? Es resistente al aceite, a muchos disolventes, a la intemperie, fisiológicamente y químicamente es inerte, ¿no? Por eso se utiliza para prótesis, por ejemplo, ¿no? Bien, por mencionar algunos usos. Vamos a ver a continuación dos videos, porque en el segundo video está referido a la producción de plásticos biodegradables a partir de desechos acuosos de la fabricación de queso. Para mencionar un previo, en la fabricación de quesos se utiliza la leche como materia prima, pero también microorganismos que se alimentan de la leche y generan pues la cuajada, que se llama, ¿no? A partir de la cuajada es que se genera el queso, pero luego hay un líquido, ¿no? O sea, un agua con mucho material particulado, ¿no? Materia orgánica, parte de la cuajada, pero materia orgánica en general, ¿no? Entonces, por cada aproximadamente 9 litros de leche, se genera 1 kilo de queso. O sea, significa que todo lo demás debe de descargarse al desagüe. Pero la normatividad indica de que esa agua residual, o sea, ese desecho acuoso, debe de ser tratado previamente, ¿no? A través, pues, de toda una serie de procesos que están normados, digamos, ¿no? O que son de pleno conocimiento de quienes lo generan, ¿no? Para que no contaminen el ambiente, ¿no? Pero hay estudios que indican de manera general, además, la tendencia mundial, ¿no? Es al control de la contaminación ambiental. Entonces, todo tipo de desecho que se genera en las actividades económicas se tratan de usarlos, ¿no? Con otros fines. Y en este caso, los desechos acuosos de la fabricación de queso ha tenido interés porque a partir de ellos, a partir de los microorganismos que se usan para la generación de los quesos y la incorporación de algunos otros, dan lugar a que ellos generen finalmente, pues, plásticos, ¿no? Los monómeros que finalmente va a servir, pues, para generar los polímeros, ¿no? Los polímeros. Bien, entonces vamos a ver primero de manera muy pequeñita, 1 minuto y medio más o menos, la fabricación de quesos. Y por otro, en el otro video, un comentario de aquellos que están participando pues en un proyecto de investigación. Los grandes avances en todo ámbito tiene que ver con investigación. El gobierno central de los diferentes países deben de invertir en investigación. En el caso de Perú es CONCITEC, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, si hubiera pues un ministerio de investigación sería mucho mejor, ¿no? Porque tendría ya un presupuesto permanentemente asignado, ¿no? O también, pues, hay los denominados fondos concursables. Lo cierto es que los investigadores
tienen que tener presupuesto y también pues un equipo humano, ¿no? Para hacer todos estos estudios que finalmente en este caso van a lograr la fabricación de plásticos biodegradables, porque los que hasta ahora existen no lo son. O sea, biodegradables significa de que los microorganismos se alimenten de ellos, ¿no? De los plásticos. Así como, por ejemplo, una manzana o cualquier fruta, ¿no? Cualquier fruta. Si uno no la come en su momento, ¿qué sucede? Se putrefacta, ¿verdad? Es decir, los microorganismos que están presentes allí, no porque los microorganismos están presentes en todo lugar, ¿no? Entonces comienzan pues a actuar, ¿no? Se comen cualquier fruta, ¿no? Bien, salvo que se guarde pues a baja temperatura, en un congelador, en una refrigeradora, ¿no? Pero si se mantiene al aire libre, pues de hecho que se va a, a putrefactar, se va a degradar, los microorganismos van a alimentarse de esa fruta y eso es, ¿no? La biodegradación. En el caso de plásticos, no, los plásticos pueden durar 1000 años y no se degradan, ¿no? Es por eso que deben de recordar, hace algún tiempo se prohibió el uso de plásticos, ¿no? Las bolsas de plásticos ya no las facilitaban en los mercados, ni en los supermercados ahora también la facilitan, ¿no? Ya cada quien tiene que llevar su bolsa de plástico. O pagar por una bolsa biodegradable. Porque son caras, no hay un costo asociado para hacer, ahora el costo es alto, ¿no? Para hacer una bolsa biodegradable, ¿no? Bien, entonces esta es una alternativa muy interesante para el control ambiental. Bien, el video un poco para, ¿no? Se muestra con el propósito de decirles que hay una cantidad muy grande de desechos acuosos que se genera, porque la producción de queso es muy grande en el mundo también, ¿no? Bien, vamos a ver ahora a continuación el otro video. En el proyecto lo que tratamos de hacer es buscar la producción de un bioplástico que es 100% biodegradable, compostable y procedente de fuentes renovables. Ese plástico es el PHB, el polihidroxibutirato,
El punto de partida es la industria de elaboración de quesos. Para la elaboración de 1 kilo de queso se producen 9 kilos de suero lácteo en su producción. La problemática viene de la elevadísima cantidad de este residuo que obliga a su depuración. En el proyecto WebPack se seleccionó la biosíntesis, ¿vale?, como estrategia para producir PHD. En este caso, el microorganismo que nosotros hemos seleccionado, que es una cepa de E. coli, asimila la lactosa y acumula en su interior como fuente de alimento el PHB, que está totalmente polimerizado. Igual que nosotros acumulamos grasa como reservas energéticas cuando no tenemos que comer, pues los microorganismos también acumulan otro tipo de metabolitos o de sustancias. En este caso, el microorganismo que nosotros hemos seleccionado lo que hace es se alimenta de lactosa como su fuente principal de alimento, y en condiciones en las que el microorganismo se encuentra, digamos, estresado, que tiene alguna falta de algún nutriente, entonces digamos que el microorganismo entra como en fase de acumulación de alimento, por si acaso pues, en un futuro no tiene, y en ese caso es cuando se produce la acumulación del PHB. Aquí podemos ver y observar, o sea, palpar y tocar un envase de PHB. Este envase ha sido obtenido a partir de un subproducto, un desecho, un exceso de suero lácteo que se ha utilizado para obtener el material, el polihidroxibutirato, el PHB, que ha sido transformado y procesado por la tecnología de inyección de plásticos para obtener un envase. Lo que hemos logrado es una alta conversión de lactosa en PHB. Hemos conseguido aprovechar la lactosa que está presente en una sustancia que hasta ahora no tenía un uso o se consideraba un residuo, para transformarlo en PHB, que tiene pues, todas las aplicaciones que puede tener un plástico técnico. El PHB, el polihidroxibutirato, tiene numerosas ventajas, sobre todo desde el punto de vista medioambiental. La primera de ellas es que procede de fuentes renovables, y la segunda propiedad muy interesante es que es 100% biodegradable y compostable. El creciente interés de la Unión Europea en los temas relacionados con el medio ambiente y su protección ha impulsado el hecho de que este proyecto haya sido apoyado por el organismo, por la convocatoria LIFE. El proyecto es un proyecto transnacional, colaborativo entre España y Portugal. Está coordinado por AINIA Centro Tecnológico. Dentro de lo que es el consorcio está el Centro Tecnológico AINPLAS, la empresa Envalnor, productora de envases por inyección, y Central Quesera Montesinos, que es una industria productora de quesos. Este proyecto LIFE tiene un marcado carácter demostrativo. Únicamente haría falta ya el escalado y el salto a lo que sería la producción industrial de PHB. Bueno, en este proyecto obviamente se ha obtenido el plástico, pero también viene la etapa de ya las propiedades, ¿no? El plástico para su uso tiene que tener propiedades resistentes, por ejemplo, si se va a usar en empaque, ¿no? Bueno, en ese video no lo dice, pero en otros que también he podido tener al alcance, se habla de una etapa donde se están tratando de mejorar las propiedades de resistencia, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿algún comentario? Profesora, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Sí, un detalle, o sea, no sé si podrá ser... y es difícil obtener financiamiento para investigaciones ahora. Usted que ha estado tiempo en la universidad sabrá, o sea, si es complicado obtener, si uno tiene un proyecto de investigación, por así decirlo, se puede, no puede, o puede ser viable, ser rápido, o es complicado. Ya, mira, en el caso de el gobierno central
en el presupuesto que designa a las diferentes instituciones, y en este caso a las universidades, está contemplado un monto para investigación. Pero hay una normatividad, ¿no? Que es la misma a nivel de Perú, ¿no? Y de universidad me refiero, ¿no? Para las universidades, ¿no? Y eso es que anualmente, casi siempre en el mes de noviembre del año anterior, o sea, si tú quieres tener presupuesto para el 2022, o sea, quieres participar, digamos, en un proyecto y que este sea financiado a nivel de universidad, ya sea por la facultad o por el Instituto General de Investigación de la universidad, tienes que concursar con tu proyecto. O sea, tienes que presentar tu proyecto y de manera formal en un formato ¿no? que te facilita el Instituto de Investigación y sustentar el proyecto. Y en esa presentación, bueno, la normatividad indica de que tiene que haber un docente, ¿no? Que sea pues digamos, el jefe del proyecto, ¿no? De investigación. Y puede estar constituido pues también por alumnos, ¿no? O sea, pero obligadamente el jefe del proyecto tiene que ser un docente, ¿no? Un docente puede ser más de un docente, dependiendo de la envergadura del proyecto, y alumnos también, ¿no? Inclusive hasta personal administrativo, ¿no? Porque de repente lo requiere, ¿no? Entonces, hay un formato, repito, para presentar proyectos y tiene que ser sustentado. La sustentación la puede ser el jefe del proyecto y de repente, pues, con los otros integrantes o él solo, ¿no? Entonces, hay un jurado, ¿no? Porque se sustenta de manera pública. Hay un jurado donde, claro, ¿no? El que encabeza es el jefe del Instituto de Investigación y de todos los proyectos que se presentan, hay un ranking de proyectos, o sea, hay un ranking de calificación, digamos, ¿no? Donde hay un mínimo que tiene que pasar en evaluación total, porque hay varios ítems que se califican, un mínimo, y si hay muchos proyectos que sobrepasan pues ese mínimo, luego ya viene pues digamos, los méritos, ¿no? Y se financia el proyecto. Y bueno, ¿no? Ya se da un presupuesto, no solamente, porque eso lo tienes que declarar en la presentación de tu proyecto, cuánto de dinero necesitas de repente, pues para, ¿no? Que hay que comprar de repente un equipo, materiales, subvención también hay para los integrantes del proyecto, ¿no? Para el jefe de proyecto y para todos los integrantes del proyecto mismo, ¿no? Y es una asignación que me parece que se paga de manera mensual y, bueno, con la presentación de avances, ¿no? O sea, la justificación de los pagos de subvención tiene que ser con la presentación del avance del proyecto. Y esos avances se tienen que declarar también en la presentación, ¿no? En un cronograma de actividades. O sea, un poco así es digamos, la forma de asignar presupuesto a los proyectos, ¿no? Profesora, y disculpe, o sea, es como conocido, o sea, ahorita por así decirlo, hay proyectos que se están realizando. Es común decir que, por ejemplo, cada año se presentan 5 proyectos o 10 proyectos o hay muy pocos. O sea, esa es, mejor dicho, la frecuencia. ¿Es siempre hay proyectos o hay veces no hay? Sí, Por así? sí. Mira, y algo importante que olvidé decirlo. Los proyectos no son, o sea, tienen que estar enmarcados dentro de las líneas de investigación de la universidad. O sea, no son cualquier proyecto, ¿no? Se me ocurre un proyecto de interés personal de repente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y lo presento, no. Tiene que estar enmarcado dentro de las líneas de investigación. ¿A qué me refiero? Bueno, siempre en la línea de investigación está protección ambiental, en el caso de la facultad, ¿no? Energía también, porque eso está relacionado con la facultad, ¿no?
energía, materiales. Entonces, habría que ver qué líneas de investigación son de interés de la Facultad de Ingeniería Mecánica en general, ¿no? O también podrías concursar a través del Instituto, ¿no? General de Investigación, que sería pues ya a nivel de universidad, ¿no? Que tiene pues una líneas de investigación un poco más amplias, ¿no? Que están contenidas obviamente la de las facultades, pero también puede ser de otros, ¿no? Ámbitos, ¿no? Y sí, yo ahorita soy jefa de la oficina de planificación y presupuesto de la facultad. Y por ejemplo, ha habido el año pasado, bueno, este año, ¿no? Me refiero al año pasado en cuanto a concursos se refiere, 20 proyectos, ¿no? Que han sido apoyados económicamente, ¿no? La mayoría de los proyectos que pasan ese mínimo que te digo de puntaje son apoyados, ¿no? Son apoyados. Y si el presupuesto no alcanza, porque hay un monto que se tiene que asignar también mínimo a cada proyecto, se pide, ¿no? Se puede pedir una asignación mayor, porque hay algunas facultades de repente pues que no tienen pues tantos investigadores, ¿no? Pero sí hay, en la facultad sí hay, ¿no? A pesar de la pandemia sí hay, ¿no? Interés por la investigación. Profesor, ¿se publican los títulos del proyecto en en la web o en la Sí, universidad mismo? O sea, si tú entras a la página de la facultad, ¿no? A través de la intranet, bueno, la página de la facultad, ¿no? Que es www.fin.uni.edu.pe. Allí vas a encontrar entre las varias oficinas aquella pues que es la del Instituto de Investigación, la unidad, ¿no? De investigación de la facultad. Y también puedes entrar a la página de la UNI, ¿no? Para ver lo del Instituto General de Investigación que te mencionaba, ¿no? Sí, o sea, eso es público. Es más, allí están los formatos para la presentación de los proyectos también, ¿no? Si muchas es gracias, profesora. Gracias interés, por la claro, ¿no? información. Ya puedes ir, ¿no? O sea, indicando pues la idea, ¿no? O sea, planteando la idea de tu proyecto, pero te repito, debe de estar enmarcado en las líneas de investigación de la facultad o de la universidad. Las universidades no solamente tienen su misión, dentro de su misión, la formación de profesionales, sino es una obligación, y eso lo dice pues ¿no? La normatividad nacional de investigar. Entonces, por eso es que el gobierno central asigna presupuesto, bueno, no mucho, eso es digamos, lo condicionante, pero hay un presupuesto mínimo para investigación, además de la proyección social, ¿no? O sea, todo lo que investiga tiene que ser finalmente de interés nacional, ¿no? O sea, esa es la tendencia, ¿no? De interés nacional. En este caso que les mencionaba del video ¿no? de plásticos, claro, los residuos que botan las empresas que fabrican queso es un problema ambiental, si es que no lo tratan, ¿no? Entonces, esos residuos van a ser recuperados y hay un beneficio enorme, ¿no? Que a partir de esos residuos que contienen ácido láctico se genere plásticos y biodegradables. Entonces, por eso es que se mencionó en el video que no solamente pues hay un apoyo estatal, sino también un apoyo de las empresas, ¿no? De las empresas. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Materiales compuestos, que serían el otro tipo, ¿no? de materiales importantes. Se define como un material compuesto aquel que está constituido por dos o más materiales cuyas propiedades son diferentes, pero que uno compensa a la otra, ¿no?
Dice por eso, propiedades que son superiores a la que tiene cada uno por separado, permaneciendo todas perfectamente identificables en su conjunto, ¿no? Bien, cuando se habla de materiales compuestos, se habla de una matriz, que es, digamos, el material que se encuentra normalmente en mayor proporción y que va a ser reforzada por otro material, que recibe precisamente el nombre de refuerzo, ¿no? Entonces, matriz más el refuerzo es el material compuesto. Y eso es lo que se usa normalmente, ¿no? Por acá hay algunos ejemplos de materiales compuestos tipo sándwich, por ejemplo, que sería el caso de repente de, ¿no? Para mejorar pues el aislamiento eléctrico, el aislamiento térmico, ¿sí? Tipo sándwich, ¿no? O reforzado con fibras heterogéneas, ¿no? Y esto merece pues un diseño, ¿no? Reforzado con fibras homogéneas. Las heterogéneas se pueden ver claramente la diferencia de materiales que lo constituyen al material compuesto, ¿no? En cambio acá con fibras homogéneas, pero de todas maneras se puede apreciar siquiera pues dos tipos de materiales, ¿no? O metamateriales, ¿no? En donde pues las propiedades, por ejemplo, electromagnéticas son materiales extrañas que no lo presentan ningún metal, por ejemplo, en particular, ¿no? Por acá hay otros ejemplos. Tenemos pues el caso de los cerámicos, el caso de de lo que es los conglomerados, ¿sí? Los conglomerados que ahora son muy utilizados y que están reemplazando a la madera, por ejemplo, son materiales compuestos. Por acá tenemos otras vistas, ¿sí? De lo mismo. Por acá, nuevamente, en el caso de los ladrillos, para el tratamiento de las aguas residuales, a veces esas aguas residuales, antes de ser tratadas, sobre todo las que proceden de la industria metalúrgica o de la minería también, pero sobre todo la industria metalúrgica, son de naturaleza o ácida o alcalina y requieren de almacenamiento antes de su tratamiento, ¿no? Entonces esos almacenamientos son grandes pozas donde se utilizan ladrillos revestidos con fibra de vidrio. Fibra de vidrio que puede ser antiácida o antibásica, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del efluente, ¿no? Entonces, en la industria de la construcción se utilizan muchos materiales compuestos. El hormigón, por ejemplo, es un material compuesto. Está formado pues por piedra, ¿no? Chancada, por arena. Es un material compuesto que tiene sus propiedades inherentes, ¿no? Y los materiales muy usados como refuerzo son la fibra de carbono, la fibra de aramida y la fibra de vidrio, ¿no? Sobre todo esta que les comentaba para el caso de los ladrillos, ¿no? Bien, y por otro lado, también tenemos los materiales no metálicos. Y dentro de los materiales no metálicos, aparte de los que hemos mencionado en el caso de los semiconductores, el grafeno es uno muy relevante, ¿no? Grafito o carbono se encuentra en la naturaleza en dos formas de presentación, ¿no? Grafito y diamante. Pero el grafito es el que tiene mayor trascendencia, ¿no? En el sentido que a partir de él se puede generar el grafeno, ¿no? Los nanotubos de carbono y los fulerenos, ¿no? Que cada uno de ellos tienen sus propiedades porque tienen un ordenamiento de las partículas diferentes, ¿no? Sabemos que ese ordenamiento de las partículas marca la diferencia de las propiedades, ¿no? El grafeno o el grafito tiene una red hexagonal, ¿no? Simple. El diamante, que es otra forma de presentación natural, ¿no? Porque el grafito es natural, el diamante también lo es, era cúbico de cara centrada.
y el hecho nomás del ordenamiento diferente de las partículas marca su diferencia en propiedades físicas, ¿no? Bien, entonces acá también la dimensión de la forma de presentarse el grafeno, que sería pues una lámina muy finita respecto al grafito, también hace que tenga propiedades muy singulares, ¿no? Lo mismo en el caso de los nanotubos, que tienen esta forma de presentación, o el fulereno, que tiene esta otra forma, da lugar a propiedades diferentes, ¿no? Bien, la era del grafeno. Todavía no se llega a la era de grafeno, que sería una maravilla, ¿no? Por acá, pues, tenemos algunas características. Es estupendo conductor de la corriente eléctrica y del calor. ¿Recuerdan? El grafito se utiliza en la electrólisis del yoduro de potasio. El video indicaba el uso de grafito, ¿verdad? Pero con sus limitaciones. Si se pone en un medio muy ácido o muy básico, se comienza a disolver, ¿no? No es muy estable. Y además, si bien es conductor, no lo es tanto, ¿no? Y tiene que ser reemplazado, ¿no? En cambio, en el caso del grafeno, ¿no? Que tiene, pues, propiedades, ¿no? De ser un estupendo o un excelente conductor, ¿no? Del calor y la electricidad. Resistencia y dureza inclusive superior al acero. Miren esa propiedad, ¿no? Flexibilidad mecánica, ¿no? Y por acá hay otras, bueno, se utilizan en pantallas táctiles flexibles, reemplazo del silicio. En procesadores serían 10 veces, dice, más veloces, más ligeros y eficientes. Y también en el caso de aviones y naves espaciales se usaría, pues, ¿no? El problema, bueno, por acá sigue habiendo más propiedades, ¿no? Capacidad de autoenfriamiento, es transparente, por ejemplo. Muy elástico y duro, por otro lado, muy ligero, que es una propiedad muy importante, entre otras, ¿no? Bueno, por acá sigue habiendo más propiedades. Se utiliza en sensores para gases, en dispositivos electrónicos, evita la corrosión, ya no se corroe como si lo hace el grafito, entre otras, pues, como digo, ¿no? Vamos a ver un video final que, bueno, pinta maravillas del grafeno, pero hay un problema asociado al grafeno, ¿no? Que lo vamos a ver en el video, ¿no? Que ustedes lo van a ver en el video. El grafeno es una forma de carbono, como el diamante, el carbono o el grafito, pero con unas propiedades que ninguno de los materiales que conocemos posee. El grafeno es muy flexible y al mismo tiempo es 200 veces más fuerte que el acero. Gracias a esta propiedad es posible crear teléfonos inteligentes con pantallas indestructibles, ropa imposible de romper y aviones que no le afectarán ni el rayo más fuerte jamás visto por el hombre. El grafeno es un excelente conductor. Los electrones en ella se mueven casi sin encontrar resistencia. Por lo tanto, gracias a él se puede crear baterías que durasen más de 10 veces de lo normal y hacer baterías que carguen cualquier dispositivo desde una tableta a un vehículo eléctrico en cuestión de minutos. El grafeno se expande cuando se enfría y se encoge cuando se calienta. Dicha plasticidad anormal permite hacer sensores y micrófonos hipersensibles con ella. El grafeno es hiperdenso. Las únicas moléculas que deja pasar son las moléculas de agua, es decir, con su ayuda cualquier agua, marina, oceánica o incluso contaminada con petróleo se puede convertir en agua potable. Los científicos están convencidos de que los filtros de grafeno podrían resolver el problema de agua dulce en todo el mundo. Y al purificar la atmósfera del exceso de dióxido de carbono incluso podría tener un efecto positivo en el cambio climático global. Debido a su color negro y a sus superpoderes, los usuarios de internet llamaron al grafeno Venom, el superhéroe de la película del mismo nombre creado por la tira cómica Marvel. Este material se puede obtener de un grafito ordinario. Sí, de ese grafito en tu lápiz. Pero si todo es tan simple, ¿por qué seguimos lamentándonos cada vez que se cae el móvil y se rompe nuestra pantalla? ¿Y por qué aún el ascensor que existe solo es el convencional que nos lleva de una planta a otra?
Muchas fuentes afirman que el grafeno fue descubierto en 2004 por dos científicos rusos, Andrei Geim y Konstantin Novoselov. Pero la verdad es que los físicos y químicos de todo el mundo intentaron obtener el grafeno a partir del grafito en el siglo XIX. Durante 170 años la humanidad no consiguió obtenerlo hasta que Geim y Novoselov resolvieron este problema con la ayuda de una cinta adhesiva normal y corriente. Gracias a la cinta adhesiva pudieron obtener capas de grafito de las cuales se extrajeron escamas de grafeno, 10 veces más pequeñas que un pelo. Esto hizo que Geim y Novoselov ganaran el premio Nobel y mucha fama, y el interés de muchas empresas de telecomunicación para la creación de nuevos inventos. En la prensa aparecieron anuncios uno tras otro sobre la salida de smartphones totalmente flexibles, raquetas de tenis de alta precisión y neumáticos muy duraderos para bicicletas. Incluso el hombre más rico del planeta, Bill Gates, no se echó para un lado. Para el desarrollo de preservativos de grafeno otorgó una subvención de $100.000. La Unión Europea estaba tan segura de la importancia del grafeno que patrocinó su estudio con una ayuda de más de $1.000 millones, pero no obtuvo grandes resultados. En general, las fuerzas para el desarrollo de este cristal bidimensional han sido ya abandonadas y el mundo se ha calmado a la espera de un milagro, que todavía no se ha producido. En 2016, la empresa china Moxi finalmente anunció la creación del primer smartphone flexible del mundo. Se lanzó con tan solo unos 100.000 ejemplares y costó unos $800. Pareciera que esta presentación debería haber causado una sensación increíble entre los consumidores, pero el público se mostró indignado ante la pregunta: ¿esto es todo lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años? Los científicos se justificaron. Introducir este material en nuestras vidas no es fácil. El grafeno es bidimensional y se necesita usarlo para cosas tridimensionales. Además, hay aproximadamente 3 millones de capas de grafeno en 1 milímetro de grafito. Cada una de ellas tiene un átomo de espesor. Este momento muy delicado complica notablemente su producción a escala industrial. Parecía que hace 2 años un equipo de físicos de la Universidad Estatal de Kansas encontró una manera fácil de producir en masa el grafeno. Llenaban una cámara con gas etileno y oxígeno y luego se prendió fuego con una bujía automotriz. Después de una pequeña explosión se podría recoger una buena cosecha de manera segura. Pero este método resultó ser un lanzamiento normal de polvo a los ojos. Literalmente. El método de detonación permite obtener solo polvo de grafeno y no placas sólidas, que son necesarias para la producción industrial. Y para convertir el polvo en placas es necesario desarrollar tecnologías más complejas, costosas y lentas. Entonces, ¿merece la pena crear grafeno de esta forma o quizás lo mejor sería gastar todo ese tiempo y fuerza en buscar un material menos delicado? El óxido de grafeno puede vencer al cáncer. Este enunciado sensacionalista fue realizado por científicos de la Universidad de Manchester hace unos 3 años. Encontraron que el nanomaterial de grafeno neutraliza las células madre del cáncer y no era tóxico para las células sanas. Esto implicaría que tratar el cáncer con grafeno podría tener muchos menos efectos secundarios que con los métodos actuales. Además, las terapias clásicas para el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, matan a la mayoría de las células cancerosas, pero a menudo dejan vivas a las células madre. Estas células pueden crecer, provocando recaídas y metástasis en los pacientes. Las metástasis son la causa del 90% de las muertes por cáncer. El óxido de grafeno, según las investigaciones, puede ser eficaz para eliminar las células madre del cáncer y puede ayudar a erradicar los 6 tipos de cáncer más comunes: mama, páncreas, pulmón, cerebro, ovarios y próstata. Pero antes de que el grafeno esté listo para los ensayos clínicos con pacientes con cáncer, los científicos tienen mucho trabajo por hacer, y el principal problema en este trabajo sigue siendo obtener suficiente cantidad de grafeno para la investigación. Los científicos esperan que, tarde o temprano, los resultados de su trabajo conduzcan a nuevos métodos de tratamiento del cáncer y que tan solo con una pequeña botella de grafeno, por valor de unos $50, pueda curar esta maldita enfermedad del siglo XXI para siempre. Por supuesto, después de tales afirmaciones no hay duda sobre la necesidad de estudiarlo, pero si a la humanidad le llevó casi 170 años obtener grafeno a partir de un trozo de grafito, ¿cuánto tiempo tomaría producirlo a escala industrial?
En abril de 2018, empleados del Instituto de Tecnología de Massachusetts publicaron en la red 10 segundos, en el que se demostró un gran avance en el estudio del grafeno. En este video, los científicos consiguieron la primera placa de grafeno. El instituto afirma que es la primera investigación que ha adaptado la producción de grafeno a tecnologías complejas. Para aquellos que requieran que sea en forma de una gran placa sin juntarlas y al mismo tiempo tener una alta calidad, no es difícil adivinar que, después de esta declaración revolucionaria, no menos ruidosos fueron los anuncios de las compañías más grandes del mundo que se unieron a este hecho diciendo que más tarde que temprano el grafeno entrará en nuestra vida y la cambiará radicalmente para siempre. En el otoño e invierno de 2018, líderes mundiales como Lenovo y Samsung anunciaron el lanzamiento de smartphones con grafeno. Y si Samsung promete un dispositivo con una nueva batería de grafeno que se puede cargar por completo en 15 o 20 minutos, entonces Lenovo sorprende a los consumidores con un smartphone con una pantalla flexible y súper fiable. ¿Realmente ha llegado ya el momento en que no tendremos que pagar más por reparar nuestros teléfonos? Lo comprobaremos este año. Los precios de estos smartphones y su cantidad aún no se han hecho públicos, pero los fabricantes aseguran que esta vez habrá suficientes teléfonos de grafeno para todos y que el precio no será descabellado. Esta ola de inventos del material milagroso no ha terminado. El gigante de la industria automotriz, Ford, tampoco se ha hecho a un lado. La compañía anunció la introducción de la tecnología de grafeno en sus autos eléctricos que ayudará a reducir el ruido en los autos en un 17% y mejorará las propiedades mecánicas en una veintena de dispositivos y dará una carga más rápida. El coche eléctrico grafeno está previsto que sea lanzado para dentro de 2 años, pero aún no han revelado nada sobre el precio. Bueno, y si ya está cansado de que haya solo anuncios y quiere disfrutar de los inventos del grafeno hoy mismo, tenemos buenas noticias. Ya es posible en internet poder comprar un power bank de grafeno, zapatillas de goma de caucho con grafeno, relojes de grafeno e incluso los notorios preservativos superfuertes creados sobre la base de él. Los preservativos, sin embargo, no son ningún invento de Bill Gates, sino de la compañía sueca Lelo, pero ¿a quién le importa lo que está escrito en el empaque si el producto es bueno? El grafeno es con razón considerado uno de los principales descubrimientos del siglo XXI. Se desconoce cuánto tiempo tardará en entrar definitivamente en nuestras vidas, pero a día de hoy ya es posible utilizar sus increíbles capacidades. En mayor o menor medida, lo principal es hacerlo con sensatez. Bueno, como se ha visto en el video, el problema es la producción masiva, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. De lo contrario, pues con este video ya habría dado por terminada la clase, la unidad número 12. Bueno, faltan solamente 10 minutos. Y bueno, darles a conocer que el día lunes de 4 a 6 de la tarde voy a dictar un seminario a pedido de la oficina del programa de tutoría. Y bueno, están todos invitados, ¿no? Será igual por este enlace Webex. El lunes de 4 a 6 de la tarde. El lunes de 4 a 6 sería el seminario para hacer un recuento de, bueno, todo lo que va a ingresar, a entrar en los temas, ¿no? Del examen final. Bien, ¿preguntas? ¿No hay? El examen final es a partir del parcial, ¿no? Sí, el examen final va a ser después de todo lo que los conocimientos o los temas, ¿no? Que entraron en el examen parcial, que entró hasta gases, ¿verdad? Entonces sería todo lo referente de la unidad número 6, ¿no? Sería líquidos, sólidos y todas las unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, ya hemos hecho varios ejercicios de cada unidad, faltaría de esta. Hoy día hicimos uno nada más, no alcanzó el tiempo. Pero ya el día lunes, repito, de 4 a 6 por este mismo enlace, haría un seminario a pedido, repito, de la oficina del programa
de tutoría. En realidad es un seminario para los alumnos en riesgo académico, ¿no? Pero están todos ustedes invitados pues a ese seminario y hacer las preguntas que consideren pertinente para aclarar seguramente algunos conceptos o parte de los ejercicios pues que van a ser allí presentados. Bueno, si no hay más, sí voy a subir los videos. Brandon pide subir los videos. Ajá. Oscar Mendoza, no sé por qué ese comentario dice, la fe es lo más lindo de la vida. Sí, es lo más lindo de la vida, ¿no? Tener fe, sobre todo, pues, en Dios, ¿no? No sé si todos son católicos, pero yo lo soy y la fe, pues, puede mucho, ¿no? Como se dice, hay un dicho que dice que la fe mueve montañas. Bien, no sé por qué lo dijo, pero igual lo comento, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, más comentarios, ha sido un gusto estar con ustedes. Hoy día es la última clase y bueno, nos vemos de todas maneras el día lunes. Espero que todos estén allí presentes. Un comentario final para el examen. Están colgados, bueno, hoy día voy a colgar el archivo de esa unidad número 12, no me dio tiempo, con los videos. Y la recomendación, como ya lo he dicho en otras oportunidades, es que ustedes revisen todo el material que proporciono y que está en el aula virtual, todo el material. De repente quizás sea factible que revisen los videos de clase que van a ser colgados, espero que a más tardar el día viernes o sábado, ¿no? Sobre todo para los ejercicios de aplicación, ¿no? Las revisiones teóricas, los ejercicios de aplicación, porque ustedes llevan varios cursos, ¿no? Yo supongo que un mínimo de 4 cursos, de 5, a veces hasta de 6 cursos lleva un alumno, ¿no? Entonces tienen que estudiar todos, pues, ¿no? No solamente química, ¿no? Entonces, por eso, el material que yo les proporciono es suficiente como para que ustedes saquen una buena nota. Revisen la parte teórica, revisen los ejercicios de aplicación, pero en el caso de los ejercicios operacionales, les recomiendo de que lean el texto, ustedes lo resuelvan y luego comparen, ¿no? Con la solución que se ha mostrado. Solamente así van a aprender o van a poder desarrollar ejercicios similares a los que los he mostrado pues, en clases, ¿no? En un examen se plantea ejercicios similares a los planteados en clases, o sea, no hay por qué complicarle al alumno. El propósito no es que ustedes pues no puedan resolver un ejercicio. No, es más, ¿no? Que simplemente pues demuestren que estudian y eso solamente es factible pues si, ¿no? Si revisan todo el material. Si les alcanza el tiempo, que seguramente no va a ser así, revisen otro tipo de materiales. Los alumnos a veces tratan de resolver la mayoría de los ejercicios, de repente se consiguen por allí, ¿no? De otros ciclos, pero yo les recomiendo que no hagan eso. Primero revisen todo el material que les facilito y al final, ¿no? Si pueden hacerlo, la revisión de otros materiales, pues háganlo, ¿no? Bienvenido sea. Bien, con esto creo que termino, me despido de ustedes, ¿no? Porque seguramente el día lunes no va a poder ser posible. Sí, ¿alguien quería comentar algo? Sí, una consulta, profesora. Alexander. Es sobre el examen sustitutorio. ¿De qué temas pueden venir? Ya, bueno, yo les recomiendo que no den el examen sustitutorio de ningún curso. Que estudien lo más que puedan para sacar una buena nota en el examen final, sobre todo en el curso de química, que es peso 2. En otros cursos de repente es peso 1, pero química es peso 2. O sea, significa que si se sacan menos de 10, es grave, ¿no? Para aprobar el curso.
En el caso del curso de química, los temas que vienen, repito, para el examen final son los que no se tocaron en el examen parcial, aunque siempre hay relación, ¿no? De temas. Pero en el examen sustitutorio viene todo el curso, todo, desde la unidad 1 hasta la unidad número 12. Esa es la desventaja, además que la otra desventaja es que se pone énfasis en las respuestas, ya no en el procedimiento. En cambio, en el examen final se califica procedimiento, ¿no? Y otra recomendación que aprovecho para darla es que, bueno, la modalidad va a ser similar, supongo, todavía no nos hemos reunido, recién nos vamos a reunir el día viernes para armar la prueba, pero debe ser, repito, similar a cómo se ha tomado el examen parcial. Es decir, pregunta y ¿no? un tiempo para que ustedes desarrollen dicha pregunta y luego la envíen a través de la plataforma. No inviertan tiempo mayor al que se les da para el desarrollo, porque luego va a haber 4 minutos para el envío del archivo, ¿no? Esos 4 minutos no lo inviertan en seguir desarrollando la pregunta, el ejercicio que les dan, ¿no? Porque es mejor presentar un mínimo avance de la solución a no presentar nada. Toda se califica de envíos a través de la plataforma, no envíos a través de mi correo o a través del WhatsApp. Eso no es viable. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, profesora. Un detalle, o sea, va a ser, como dice usted, igual que el examen parcial, o sea, va a venir una pregunta, 10 minutos y 4 minutos para enviar, así más o menos, ¿no? Claro, o sea, un tiempo para desarrollar según naturalmente la naturaleza de la pregunta, ¿no? Puede ser 10 minutos, puede ser 15 minutos, 20 minutos, depende, ¿no? Y 4 minutos sí para envío. Profesora, perdón, ¿y cómo se llama? En la práctica calificada anterior, creo que fue en la 4, hicieron un formato, ¿cómo se llama? Cuestionario y con envío de preguntas al final. O sea, y en cierto modo, bueno, yo que es personal lo que yo le digo, ¿no? Porque quizás a otros les pueda ser fácil también resolverlo, pero para mí me ayudó en administrar mi tiempo. Es decir, por ejemplo, encontré que la pregunta 2 era un poco difícil y la pasé, ¿no? Y el tiempo que me sobró, ¿no? Lo pude emplear para responder bien la pregunta 3 y 4, por así decirlo. Pero en el caso en el que usted comenta, ¿no? O sea, si por A o B la pregunta se me pone difícil, ¿no? Y ya prácticamente esos 10 minutos los pierdo. No los podría invertir en los problemas que vienen después, ¿no? Ese es el único inconveniente que le encuentro. Casualmente a mí se me complicó porque en el parcial tuve problemas con mi equipo. Y la verdad que no pude responder bien, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Por eso yo le pediría si se considera eso, o en todo caso, como le dije la vez pasada también, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Después de todo son ustedes quienes califican, ¿no? Y más bien, muchas gracias por todo, profesora. Es usted buena profesora, ha hecho buenas clases y espero cualquier rato, ¿no? Poder comunicarme con usted. Le agradezco mucho por todo. Bien, gracias, Pablo, por tus palabras. Bien, un comentario. Los pretest, los post-test de laboratorio y las prácticas calificadas, todo lo que es referido a práctica, lo maneja cada profesor. En este caso, pues yo, ¿no? Pero para los exámenes, tenemos que hacer pruebas en conjunto. Y en el caso del curso de Química 1, somos 3 profesoras. La ingeniera Clara Turriate y también la ingeniera Ruth Maldonado. O sea, las 3 profesoras en reunión nos ponemos de acuerdo para la forma de evaluación. O sea, no depende solamente de mí. Yo de todas maneras voy a hacerle llegar tu pedido, Pablo, pero
repito, o sea, es decisión de 3, no es solamente mi decisión, ¿no? Bueno, yo opté por esa modalidad en la práctica número 4, me parece, inclusive tipo cuestionario, ¿no? Y que solamente el envío sea del desarrollo, ¿no? Pero no decido, ¿no? Vamos a ver, pues el día viernes, como les comenté hace unos minutos, nos vamos a reunir para, ¿no? Porque lo que hacemos es dividirnos los temas para proponer preguntas, ¿no? Según al azar de los temas que nos toquen y elaborar la prueba, ¿no? Pero ya desde hace 2 ciclos, el primero fue la excepción, no, el primero en la modalidad virtual me refiero, ¿no? En el parcial, es más, ¿no? De la modalidad virtual usamos tipo cuestionario, por ejemplo, y con envío de una pregunta, me parece, y todo el mundo se sacó 19-20, ¿no? Entonces, pero los solucionarios no indicaban respuestas correctas, ¿no? Entonces, debido a eso, pues, y además nosotros seguimos las indicaciones de los directores de escuela. Los directores de escuela y los directores de departamentos académicos nos dan indicaciones de cómo, cuáles son, digamos, las alternativas que tiene el profesor para evaluar, ¿no? Y una de ellas es esta que hemos aplicado en el examen parcial. Pero repito, voy a trasladar tu pedido, ¿no? Porque es un pedido que el que me has hecho en la reunión de profesoras que vamos a tener el día viernes. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo Si sí tengo no, una consulta, profesora. sí, sí, Es Alexander. es sobre el examen parcial que hubo, el tiempo que usted nos dijo, es que había un tiempo que era un tiempo verde y un tiempo rojo, que era después de cuando pasaba el tiempo. Pero mi consulta es, ¿el tiempo rojo era esos 4 minutos que usted mencionaba o ya era Sí, porque antes? Porque yo lo había considerado antes. Porque yo no, no, el tiempo rojo pensaba que ya había perdido la pregunta. no, no. A ver, les explico. Digamos, ¿no? El examen final está programado para este jueves, el próximo jueves, ¿no? Pues la próxima semana, a la 1, ¿no? De 1 hasta las 3:30. La prueba debe durar, o sea, la prueba neta, o sea, los minutos netos que ustedes deben de tener para desarrollar el examen final es de 1 hora 50 minutos. Y todo lo demás debe ser para envíos. O sea, todo el tiempo adicional, porque son 2 horas y media, ¿no? De 1 a 3:30 son 2 horas y media. Debe ser para los envíos, repito, ¿no? Entonces, digamos que la prueba, la primera pregunta de la prueba dure 20 minutos. Entonces sería de 1 a 1:20 se pone, digamos, el lapso para desarrollo. Y luego, como tiempo complementario, se ponen los 4 minutos para el envío. Si así fuera, ¿no? Ah, bueno. No sé si me dejó Profesora, y una entender. consulta, sí, Sí, pero hay una consulta, o sea, bueno, es un comentario, ¿no? O sea, sí, como digo, ¿no? O sea, como igual que mi compañero, que las preguntas o sea, en sí, o sea, mi comentario es de que en el examen final, que sea la misma modalidad como ha estado en el parcial, lo que me parece bien, ¿no? Para evitar lo ya. que son los plagios y eso. Pero bueno, mi comentario sería que, ¿qué tal si sería mejor entregar lo solucionado, pero al final? Ya todo junto. Y las preguntas, claro, todos son aleatorias, todo el orden. Pero tiene que respetarse el orden de acuerdo a cada alumno que le tocó, No, pues, pero ¿no? al final no tendría sentido al final. No, pero respetando el orden, o sea, el orden de las preguntas que le tocó a cada alumno. Ah, pero no, no entiendo bien O sea, digamos, que al final hay un tiempo donde solo se entrega el examen, pero ya completo, el examen completo. el examen completo. Pero igual, Claro, ahí pero debe sí. coincidir, claro, claro, lo que uno marca en ese tiempo, los 10 minutos y todo eso, o sea, igualito, solo que al final se entrega, ¿no? Pero debe mm, coincidir, claro. No, pero no, no se Sí, justificaría entonces que las porque ese día, preguntas.
Sí, le Sí. comento, porque ese día tenía problemas con lo que es mi impresora, porque mi impresora se demora a veces como 2 minutos y medio para escanear No, así, o pero tres a veces, ya. y No, esos pero cuatro tómale minutos, una foto con tu celular, ¿no? Y lo envías. pero En este pero se caso, puede aceptar, usted puede aceptar fotos de celular porque a veces no se nota bien. lo que sí, sí, pues para el examen parcial hay 2 alumnos o 3 alumnos Bueno, que ni creo se que en mi veía caso, creo que en mi caso la ha solución. sido, ha sido menos porque yo entendí mal, entonces por eso estaba consultándole si ese tiempo rojo era para los envíos o era antes, porque yo pensaba que cuando llegaba el tiempo rojo ya eso ya no se consideraba ya. No, o sea, se pone como adicional los 4 minutos. Ah, O sea, bueno, pues yo lo había considerado al revés, pues, o sea, bueno, entonces ya, por eso creo que ya, también pero ahí materié tienen que feo. estar ustedes con su cronómetro, pues, ¿no? Si es 20 minutos, ahí con su cronómetro. Sí, es que me había guiado por lo que decía o sea, el aula virtual, ¿no? O sea, ahí dice los tiempos, y ese es mi tiempo, dije. Ya, no, Pero bueno, ese ya. igual, esa es una recomendación que nos han dado, pues, ¿no? Sí, Quien pues, administra yo, la plataforma, ¿no? O sea, claro, ponerlo como tiempo adicional y no claro, como tiempo global, ¿no? claro. Ujú. No, el problema he sido yo, que yo lo he entendido mal, o sea, por eso también Ya. yo solo me he restado tiempo incluso, o sea, y con el impresor, entonces sí me hizo un caos ese día, pero bueno. Ya, bueno, al menos ya lo tengo claro ya. Bueno, vamos a ver cómo es. Yo, de todas maneras, el día, bueno, el viernes nos vamos a reunir tarde y ya el sábado o el mismo viernes de repente, ya pues, súper tarde, les podrían mandar, cuál es la modalidad, ¿no? O al día siguiente, que es el día sábado, ¿no? O el lunes, que nos vemos, porque todos, pues, supongo que deben estar en el seminario. Ya les estaría diciendo cómo va a ser la forma de la evaluación del examen final, la modalidad en realidad, ¿no? Bueno, ya es las 2:08. Yo me despido de ustedes, ha sido un gusto, bueno, ser su profesora y espero que les vaya muy bien en el examen final. Bien, que tengan ustedes buen día entonces, ya nos vemos el lunes.